Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar este estudio que nuevamente Dios nos permite llegar hasta sus casas. Les agradecemos por sintonizar esta señal que viene desde el cielo, sabiendo que va a llegar a sus casas esta palabra que trae vida y esperanza. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos hable y nos enseñe su palabra. Yo te recomiendo que vayas por una libreta, un lápiz para poder estudiar juntos la palabra de Dios y aprendamos lo que Él tiene preparado para nosotros. Señor amado, hoy agradecemos por este día, esta mañana que nos permites recibir la enseñanza que tú has preparado para nosotros. Queremos que hoy tú vengas edificando nuestras vidas con esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Te suplicamos que tú vengas trayendo ese poder magisterial para poder enseñar tu palabra con denuedo y que pueda llegar a los corazones y cambiar nuestras vidas y forma de pensar. Espíritu Santo, muévete en medio de los hogares. Reprendemos todo espíritu contrario que se levante contra el hogar de mis hermanos. En el nombre de Jesús, pidiendo tu revelación venga a nuestras vidas. Usa mis labios para trasladar tu palabra con amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amados hermanos. Antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño resumen. Y digo pequeño porque no se puede hacer muy resumido, porque lo que estamos mirando es algo que se requiere explicar. El video pasado, si usted gusta mirarlo, le va a apoyar para poder dar ese repaso. Quiero ver primero que mencionamos la primera vez que se menciona Babel o Babilonia en la palabra de Dios en Génesis 10:10. Y nos dimos cuenta que su intención era construir una ciudad que algo más apoyado en el hebreo es que tuviera la cabeza en el cielo, es decir, querían que del cielo les mandaran las órdenes, entidades negativas, entidades que estuvieran contrarias a Dios. A Babel lo que ellos querían era construir un sigurat, que era costumbre de ellos, era comunicarse con los astros, comunicarse con entes demoníacos, con entes ángeles aún caídos. Ya nos han explicado sobre también lo que Dios nos enseña sobre esos ángeles caídos. Y también vimos que aquel personaje que gobernaba Babel y que ahí estaba siendo ensanchado y era poderoso era Nimrod. Nimrod era su gobernante y ya vimos que era una implicación guerrero. Se le conocía como el tirano, el que se opone a Dios, y nosotros sabemos que aquel que se opone a Dios es movido por Satanás. Aquel que se opone siempre a las órdenes es movido por una entidad negativa. También vamos a ver, vimos en ese momento lo que era el significado de Nimrod. Vimos la palabra H6440. Quiero que te enfoques mucho conmigo en las características que a Dios no le agrada del pueblo. No le agrada de ti ni de mí, que es la rebeldía, que es el tener actitudes de tirano, actitudes de giborín, pero giborín contrario a Dios. Eso a Dios no le agrada. Realmente él era un gibor, y él era una persona que estaba contraria a Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Continuando con el resumen, vimos que Babel en el significado arcadio y sumerio era algo bueno, lo que ellos pensaban hacer, que era una puerta de dioses. Perdón, ahí puse puerta, pero es puerta de dioses. Entonces, pero en el idioma hebreo era confusión. Entonces podemos ver que Babel o Babilonia es una entidad que está confundiendo al pueblo y que se mueve de una forma muy sagaz, muy astuta para poder confundir al pueblo, así como se movió con Eva, esa serpiente que venía engañándola, susurrándole al oído y la confundió porque las órdenes de Dios no eran tan fuertes como ella los dio, de que no toques ni comas del fruto, y nada más la instrucción era no comas. Entonces llega confundiendo, llega siempre. Yo he visto mucho ese espíritu. Antes no lo podíamos discernir, pero ahora lo discernimos, y a veces se mueven los matrimonios cuando la esposa le dice, yo quiero 1 kilo de tortillas, y el esposo le trae 1 kilo de arroz. Y ella le dice, pero ¿por qué me traes el kilo de arroz y te pedí de tortillas? Lo haces para enojarme. Y él dice, no, yo te escuché clarito que era 1 kilo de arroz. Es un espíritu de confusión, y así es como trabaja Satanás, confundiendo nuestras mentes. El Señor lo reprenda. Eso vimos el significado, que lo que ellos querían hacer era tener una puerta que tuviera contacto con espíritus contrarios que influenciaran a la gente a hacer el mal. Aquí vamos a ver algo muy importante. Quiero que veas que Babel es una puerta. Babilonia es una puerta que como pueblo te va a alejar de Dios. Como pueblo va a querer tocar a tu casa
y ahí donde tú estás te va a tocar y te va a decir, hey, sal un momento, y ahorita vamos a ver cómo trabaja esa entidad. Ya lo vimos, pero vamos a recapitularlo. Y vimos cuál es su tarea. Y su tarea era derramar sangre de los profetas. Apocalipsis 18:24. Como te comento, esos son textos que vimos la semana pasada, y me gustaría que tú, si pudieras, también lo estudiaras. Y vimos que su origen nos lo muestra cuando Basti se rebeló en contra del rey Asuero. Esa es la forma en que vemos cómo es que Babel cayó, cómo es que esa entidad negativa cayó, rebelándose en contra de Dios. Dios dando una orden y esa entidad femenina rebelándose en contra de Dios. Esa entidad diciendo, no, yo voy a hacer lo que quiero, voy a hacer fiestas. Y vemos cómo se mueve Basti. Así fue como se movió esa potestad en contra de Dios. Por eso a mí me impactaba mucho, amados hermanos. Ahora en el retiro, en las preguntas del foro del día viernes, el apóstol nos decía que por eso a Dios no le agrada a la gente rebelde, porque le recuerdan la primera rebelión que se dio. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Yo le platicaba a mi esposo y le he platicado a los jóvenes que hay pecados en ese entonces en el pueblo de Israel, que cuando alguien, por ejemplo, lo encontraban en adulterio, los apedreaban. Pero también si un padre tenía un hijo rebelde, un hijo que no obedecía, un hijo que era constante en la rebeldía, dice que los papás tenían la obligación de presentarlo ante el pueblo, a la congregación, y dice que lo tenían que apedrear. Y dice que de esa manera era quitado el mal del pueblo. Entonces hay un mal que es la rebeldía que está a veces en medio del pueblo, y tenemos que erradicarnos todo aquel vestigio que queda. Otra cosa que vimos es su apariencia, que se viste de púrpura y escarlata. Eso lo vimos en los textos, Isaías 1:18, que Jesús nos quita los pecados, pero esta mujer se busca ese tipo de corrupciones, de inmoralidades, para tener ese color que no le oculta su pecado, sino le gusta que la miren como peca. Apocalipsis 17:3-4 y Apocalipsis 17:5, ya los leímos. También, y nos quedamos en esta parte que vimos su actuación. Ya vimos que la forma de actuar es que es por confusión, y siempre usa mezclas. Recuérdense que la forma en que Dios destruyó a Babel fue cuando les puso diferentes lenguajes. Entonces es una confusión. Es una confusión, y Dios detesta las mezclas. Y a veces la forma de actuar de esta entidad es que el pueblo de Dios se mezcle con otras doctrinas, se mezcle aún con yugos desiguales. Ya ayer también, el día viernes, nos mencionaba, me impactó mucho lo que también el apóstol decía, que para que una entidad o el caballo que viene galopando, dice que trae un yugo, y un yugo es una carga. Entonces, si nosotros somos el pueblo de Dios y nos mezclamos con esas entidades, van a traer cargas, pero Jesucristo vino a traer su yugo para quitarnos esa mezcla, esa confusión que llega a nuestras vidas. Tenemos que aprender a quitarnos todo yugo de Satanás, toda mezcla que quiera llegar a nuestras almas, y echarla fuera. Vimos también que ella hacía mercadería. De hecho, dice que los reyes de la tierra se han hecho poderosos por esa entidad. El Señor la reprende, y dice que esclaviza las almas. Va por esclavizar al pueblo de Dios. Ya nuestro pastor nos ha estado hablando cómo es que esta entidad ha cautivado a muchos siervos de Dios, entre ellos Sansón, entre ellos tantas entidades que podemos ver que llegan a ser cautivos. Pero Dios a eso ha venido, a hacernos libres. Y por último nos quedamos en este punto que no lo alcanzamos a ver. Se me hace muy importante ver cómo es que esa entidad Babilonia es una entidad que trae prostitución. Y aquí ahora sí nos quedamos y retomamos el tema. Entonces vamos a ver lo que es prostitución. Todo el mundo sabemos que es una actividad, ocupación de una persona de tener relaciones a cambio de dinero. Siempre hay un intercambio, no lo hace por amor, sino hay un intercambio por una necesidad. Siempre hay un intercambio porque siempre va a haber si no te doy nada si tú no me das algo a cambio. Eso es lo que es una prostitución. Entonces quiero que me acompañes a Proverbios 7:7 y vamos a ir viendo cómo es que esa entidad actúa con la forma de traer al pueblo prostitución. Proverbios 7:7. No lo tengo aquí porque tengo nada más 7:10, pero vamos a 7:7.
Dice así: vi entre los simples y consideré entre los jóvenes un mancebo falto de entendimiento. Aquí vamos a ver que esta mujer está buscando este tipo de hombres, hombres sin entendimiento, hombres que no buscan a Dios, hombres que no tienen el temor del Señor. Y si vamos más adelante y empezamos a estudiar poco a poco cómo es que esta mujer dice que va en las calles, dice que se llena de oscuridad cuando empieza a oscurecerse, y ahorita, amados hermanos, estamos en esa oscuridad y esa entidad viene más al encuentro de aquellos faltos de entendimiento. Pero quiero que me acompañes. ¿Cómo es que esta mujer se viste de ramera? Al versículo 7-10. Dice así: y aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astucia en el corazón. Como mencionamos, esta mujer es astuta, esta mujer se atavía de ramera. El versículo 11, alborotadora y obstinada. En otras versiones dice rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está afuera, otras veces por las plazas, acechando por todas las esquinas. Aquí vamos a ver que esta mujer, fíjense, o sea, está acechando. Esta entidad siempre está acechando al pueblo de Dios. Siempre va a estar acechando al pueblo de Dios. Va a estar acechando quién trae ese espíritu. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo es necesario que nosotros nos rindamos cada día más para que esa entidad no nos vea ni nos busque. Dice que es alborotadora. Quería yo ver cada una palabra por palabra. Realmente no iba nunca a entrar al tema de las 7 Babilonias, así que vamos a ver que esta entidad va por personas con un corazón sin entendimiento, con astucia para apoderarse de esas personas. Pero el 22, fíjense lo que dice, 7:22. Se va en pos de ella enseguida, ¿quién? El joven, falto de entendimiento, como va el toro al matadero, y como el necio que va a las prisiones para ser castigado. Nuevamente, recuérdense que la misión de Babilonia es ¿qué? Atrapar y encarcelar. Entonces aquí ya encarceló a alguien, le metió lo que es la prostitución, le metió ese espíritu de lujuria, de lascivia, y ya lo cautivó, ya lo metió a una prisión a esta persona y dice que para ser castigado. Esa es la forma. Ya vimos, nuestro pastor la otra vez nos platicó sobre Sansón, cómo es que adentro ya en la cárcel donde lo tenían aprisionado, cómo estaba siendo castigado, burlándose de él. Eso es lo que quiere Babilonia, el Señor la reprenda, y nosotros tenemos que huir de esas actitudes. Entonces ella es la forma que engaña, ¿cómo es? Con prostitución. Y quiero que vayas conmigo, por favor, en Apocalipsis 18:9. Dice, y los reyes de la tierra, déjenme buscar ese texto, permítame. Ok, vamos a leerlo. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Entonces vamos a ver que Babilonia va a caer. El Señor tiene previsto la caída de Babilonia y nosotros no tenemos que estar en medio de esa entidad. Pero quiero que me acompañes, si me pudieras hacer el favor. Ahí mismo vamos a Apocalipsis 18:2. Déjenme ver si ese versículo, permítame, Apocalipsis. Sí, es Apocalipsis 18:9. Ahí les pido una disculpa que no lo puse, pero en 18:2 dice así. Ya vimos que se deleitan. Es decir, lo que te ofrece Babilonia es deleitoso. Es decir, lo que te ofrece Babilonia, la grande, es deleitoso. Son placeres, son cosas que a nuestra carne le agradan. Y ahorita vamos a ver qué más. Ya vimos que ofrecía oro, plata, muchas cosas te ofrece que para uno vivir aquí bien en la tierra. Pero si tú y yo aprendemos a agradar a Dios, aprendemos a tenerlo siempre en primer lugar, vemos nosotros hombres, héroes de la fe, que eran prosperados también. Así que Satanás, por un lado, imita lo que Dios puede hacer contigo y conmigo. Por un lado, él imita diciendo, yo te puedo dar todo. Y eso mismo fue con Jesucristo. Antes de él llegar a la cruz, él tuvo una tentación y lo llevaron a un monte y dice que le dieron todos los reinos de la tierra y le dijeron, mira, todo eso te daré si me adoras. Pero Jesucristo sabía que el galardón que el Padre le tenía era más grande.
Era más grande lo que esa entidad le podía ofrecer. Entonces tú y yo, amados hermanos, tenemos ese gran privilegio de saber que nuestro Dios también podemos ser bendecidos espiritualmente y materialmente también, ¿por qué no? Pero esta entidad lo que quiere es adelantarse a nuestro Dios, adelantarse para que no recibamos la promesa de Cristo. Entonces aquí dice que esta mujer va a ser castigada porque han vivido en sus deleites, sin ningún, hasta hay un canto que un señor hizo que vive la vida loca. No les importa tener los límites que Dios ha puesto, la naturaleza misma ha puesto límites, y no les importa seguir sus deleites, y eso va a traer un castigo. Así que acompáñame por favor a Apocalipsis 8:2, dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, alberga toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí esta versión me impactó porque dice de la potencia de sus deleites. Es un poder tan tremendo que ejerce esta entidad ante el mundo. Mucha gente dice: ¿por qué estás tanto tiempo en la iglesia? Pudieras estar trabajando, te están haciendo perder el tiempo, no seas incauto. Como ese joven le dijo esta mujer: tú pudieras hacer más cosas, nada más que estás ahí dentro. Mira acá, yo te puedo ofrecer, no sé, tiempo extra, te puedo ofrecer. Hasta a veces hay mujeres que se ofrecen a los hombres, pero decía nuestro apóstol que nosotros somos feos, dice, ¿va? Que nosotros somos feos, y que dice, si una hermana, o en el caso contrario, una mujer, se te ofrece y te dices que la verdad, pues quiero estar contigo, o te dices que tú eres muy guapo, realmente tenemos que saber que esa entidad llega queriendo llegar a nuestros sentidos, y de esa es una manera que nosotros tenemos que huir de personas que te alejan de Dios, huir de aquellas personas que te incitan al pecado, que te incitan a la maldad, que te incitan a todo hábito, todo lo que es hijos de Belial. Y de ahí podemos hacer otro gran estudio. Pero lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a huir de ese tipo de deleites. Es muy importante el saber que ese espíritu se mueve y va a caer. Gracias a Dios va a caer, porque después se vuelve una habitación de demonios. Quiero que me acompañen al 17:2. Si se fijan, en el 18:2, antes de irme para allá, dice que todos los reyes de la tierra, porque han bebido los reyes de la tierra de las fornicaciones. Nuevamente vemos a una mujer ramera, una mujer prostituta que ha influenciado la tierra con fornicaciones, haciendo que la gente empiece a hacer cosas que a Dios no le agrada. Y ahora sí nos vamos a 17:2 de Apocalipsis. De Apocalipsis dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Y alguna vez vimos un estudio sobre los moradores de la tierra. Tenemos que huir de los moradores de la tierra, amados hermanos. Tenemos que huir de ese vino que nos ofrece Babilonia para no fornicar, porque es un vino que embriaga, es un vino que totalmente te deja fuera de tus sentidos. Y por último vamos a leer Jeremías 51:13, que dice así: tú, la que moras entre muchas aguas, ricas en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Va a venir su fin, así que no tenemos que embriagarnos con este tipo de entidades. Apocalipsis 17:5 dice, ya quiero ir entrando un poco más en lo que es esta mujer, y vamos a ver los 7 escenarios, pero nada más es la última parte ya para ver la introducción de cómo es que se mueve este personaje, dice, o esta entidad, perdón. Dice, y en su nombre y en su frente, Apocalipsis 17:5, y en su nombre lleva escrito, en su frente, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En otras versiones dice de todas las abominaciones de la tierra. Aquí es donde nosotros nos vamos a detener un poco, el saber que en su frente esta persona lleva marcado que es la ramera y lleva las abominaciones de la tierra.
Es algo tan impactante el saber por qué en la frente. Cuando tú ves a una persona, ¿qué es lo primero que le ves? El rostro. Cuando tú le ves a una persona, lo primero que ves es sus actitudes. No podemos decir, es que yo no sabía que eso a Dios no le agradaba. No, sí sabíamos, pero hay una entidad influenciando. Entonces vamos a ver, pero Dios, hemos dicho, Satanás es una copia de lo que Dios hace. Y Dios sella tu frente y la mía con santidad a Jehová. Así la gente nos tiene que ver, nos tiene que decir, ay, qué ridículo eres. Ay, la verdad que a veces ni te digo nada porque me dices que eso está mal. Yo me acuerdo que en mi trabajo así me decían mis compañeros, yo ni te cuento nada porque me vas a decir que eso a Dios no le agrada y hasta me hace sentir mal. Que la gente sepa y que vean en tu frente que hay santidad a Dios. Entonces, en Éxodo, nada más lo voy a mencionar rápido, en Éxodo 28:36, dice que el sacerdote llevaba vestida y llevaba una mitra aquí en la frente. Dice, harás también, Éxodo 28:36, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. En Levítico 8:9 dice, puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema de santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Por qué en la frente? ¿Se acuerdan que hablamos sobre Nimrod? Que Nimrod era una persona que se oponía siempre a Dios, era una persona que siempre estaba oponiéndose a Dios. Y hablamos de que una palabra de la H6440 significaba cara, significaba tu semblante, es decir, siempre afrontaba su autoridad con la frente en alto, sabía lo que estaba haciendo. Entonces esa entidad lleva en su frente ramera, lleva en su frente abominaciones de la tierra. Pero es sorprendente ver cómo esta entidad puede influenciar a tal grado que te puede aún desviarte. Dice así, entonces, en Génesis 4:6, quiero que me acompañes porque se me hace muy impactante el saber que tú y yo podemos ser librados de esa entidad. Ahorita vamos a ver los 7 escenarios, cómo se empieza a mover, pero tú y yo tenemos que saber que estamos en un peligro y siempre tenemos que estar velando. Por eso decía el Señor, bienaventurado aquel que halle velando. Es decir, mirando qué cosa no debo de hacer para a Dios agradar. Yo me acuerdo mucho que les he platicado a varios hermanos que yo tengo 3 hermanos, gracias a Dios, y soy la más chica, entonces a veces mis hermanos eran traviesos. Y también me incluyo. Y me acuerdo que a veces llegaba mi mamá y pues nos tenía que ajusticiar, o los tenía que ajusticiar, y la verdad sí les daba fuerte. Eran esos tiempos donde los papás daban con el cinto, con lo que encontraran. Pero como yo era la más chica, yo miraba que les pegaban. Y yo miraba, ¿por qué le pegaron? ¿Por qué hizo esto? Yo no lo voy a hacer. Y yo miraba que, me acuerdo que a uno de ellos un día le contestó mal así, bien grosero a mi madre. Y me acuerdo que mi mamá se regresó y le dio una bofetada y le dijo, nunca más me vuelvas a levantar la voz. ¿Saben qué dije? Yo dije, nunca le voy a levantar la voz a mi mamá, porque yo sentía que me iban a hacer lo mismo. Entonces, tenemos que aprender cómo trabaja esa entidad para no hacerlo. ¿Qué cosa está trabajando esta entidad? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen las esposas? ¿Qué hacen los esposos para que yo no lo haga? Y entonces Dios nos deja un ejemplo muy fuerte en la Biblia, que es en Génesis 4:6, con Caín. Dice así, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Esa palabra semblante es la H6440. Recuérdense que esta mujer lleva en su frente ramera y madre, no sé si ahorita me regreso a leer bien para no mentirles. En su frente lleva Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y esa entidad quiere grabar en la frente a los hermanos, quiere grabar en la frente a los hijos de Dios. Y miren qué tremendo, porque cuando Dios llega con Caín le dice, ¿por qué has demudado tu semblante? Y esa palabra semblante es la H6440. Si se recuerdan ustedes, es la palabra que vimos con Nimrod, que se oponía a Dios. Es una palabra, amados hermanos, en el cual vamos a ver nosotros cómo esa entidad empezó a trabajar en el corazón de Caín y cómo es que nosotros nos vamos a dar cuenta a través de su palabra qué fue lo que pasó en él. Si nos vamos a Génesis 4:7 dice, si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia y tú debes dominarlo. Amados hermanos, ahí es algo sorprendente, dice, yace a la puerta. ¿Quién estaba visitando a Caín? Lo estaba visitando la ramera, la madre, la Babilonia. Lo estaba visitando y le estaba haciendo una señal en su frente. Lo estaba marcando porque Dios le dice,
¿Por qué tienes esa marca en tu semblante? ¿Por qué me opones? ¿Por qué te levantas contra tu autoridad? ¿Por qué te estás levantando de esa manera contra los que con los que Dios ha puesto sobre autoridad sobre ti? Y realmente a veces son cositas pequeñas, amados hermanos. Yo te quiero compartir eso, que a veces es algo tan pequeño que uno dice, yo sí soy obediente. Yo no hago nada que a Dios no le agrade, yo trato de someterme a mis autoridades, pero a veces son cosas tan pequeñas. Y yo tratando ese estudio, yo te voy a compartir que a mí me pasó algo esta semana que yo dije, Señor, muéstranos qué cosa está marcando nuestro corazón. Y en la semana, ustedes saben que estamos orando en las mañanas y pues yo le ayudo a mi esposo a acomodar todo lo que es pues el micrófono, el celular. Entonces él siempre me decía, amor, vente a orar conmigo. No, yo soy tu equipo de audio, le decía. Yo aquí te apoyo. Yo desde acá te apoyo. Y sí oro, pero pues siempre que no me viera la cámara. Entonces, así estuve como nada más por ratitos, a veces salía y él siempre me decía, todas las mañanas, amor, hoy sales a orar conmigo. Y yo le decía, no, es que yo soy tu equipo de audio porque pues los muchachos no pueden estar. Y yo me justificaba. Y a través de este estudio, Dios redarguyó mi corazón. Y yo dije, ¿cómo es posible que a una orden que me está diciendo mi esposo, tal vez no es una orden, es un deseo? Y yo el decir, no, porque yo voy a hacer otra cosa. Realmente no estaba agradando a mi autoridad. Entonces el simple hecho que uno busca su propio deseo, que uno busca su propio placer, eso está mal. A Dios no le agrada y están a la puerta tocando tu corazón. Entonces cuando yo dije, no, ya le dije a mi esposo, ya voy a salir contigo, amor. Ya ahora sí me voy a sujetar más, porque a veces son pequeñas cositas, son pequeñas cosas que a veces te están cambiando tu semblante y el sello de Dios no se está manifestando en ti. Cosas, por ejemplo, a los hijos que les dicen sus padres cualquier cosa, no sé, mi hijo, ayúdame a limpiar la mesa y pasa todo un día y no lo haces. El esposo que le dice a la esposa, no sé, me gustaría un guiso de comer. Ah, sí, después te lo hago, en el caso como les comento que me pasó a mí. Tu jefe aún en el trabajo, son cosas que te están atacando. La Babilonia la grande quiere marcarnos, quiere que nosotros no apreciemos a nuestras autoridades, quiere que nosotros no valoremos lo que es la sujeción, porque aquí Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado y por qué estás afrentándome? Porque tanto así cuando Dios le llega con Caín y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Caín nunca le dijo, Señor, perdóname, yo te ofendí. No, le dijo, ¿qué acaso soy guarda de mi hermano? Se le puso al tú por tú a Dios. ¿Cuántas veces estamos viendo que en las autoridades ya uno les dice algo y se pone uno al tú por tú? Es muy diferente decirle, Señor, pues la verdad lo perdí, o pues no sé qué pasó, o una actitud. Dios mira la actitud, Dios mira el semblante, Dios mira la frente, así como esa mujer tiene en su frente grabado y se manifiesta la rebeldía. Dios mira esa rebeldía en los corazones y Dios la mira y le dice, ¿por qué cambia tu semblante? ¿Por qué empiezas a afrentar a tu autoridad? Si te da un consejo ya lo tomas. No, es que está carnal ahorita mi líder, decía un pastor, lo agarré en 10 minutos de carnalidad, pero créeme, y yo te lo doy por testimonio, cuando tú obedeces a Dios, y si Dios te pone un ministro y tú lo obedeces en lo que Dios te está indicando, aunque ese ministro no esté en las condiciones correctas o tal vez te lo dijo en 10 minutos de carnalidad, pero tú lo crees y dices, Señor, yo voy a hacer esa palabra que me lleva a la santidad, Dios te respalda, Dios te respalda. Un día un hermano cuenta que le dieron una palabra, una profecía, y empezaron a dudar al decir, Señor, ¿será que si esta palabra era tuya porque no se está cumpliendo? Y les voy a platicar qué era. Este hermano estaba en una necesidad económica y le habían profetizado que Dios lo iba a sacar y lo iba a bendecir tanto y le iba a dar tanto dinero que él no iba a saber hasta qué iba a hacer con ese dinero. Pero antes de ese tiempo le llegó una gran necesidad, que a veces no tenía ni para la leche comprarle a su hija. Entonces, el hermano que dio esa palabra empezó a cuestionar, dijo, Señor, si estuvo bien esa palabra, no estuvo bien, tal vez fue mi humanidad, porque no veo que prospere el hermano, al contrario, parece que cayó más. Y cuenta que la voz del Señor le dijo, aunque tú te hubieras equivocado, pero él lo creyó que yo lo voy a prosperar y lo voy a prosperar. Y yo les puedo decir y dar testimonio que Dios prosperó a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros, amados hermanos, ponemos en poco la palabra de Dios. A través de los ministros que nos dan, ponemos en poco y empezamos a dudar. Y aquí ya es donde viene esa puerta. Acuérdense que Babel es una puerta, viene tocando la puerta.
Es muy importante el saber, quiero que vayas conmigo, y este mismo versículo con Caín lo comparamos con Proverbios 7:15. ¿Se acuerdan que leímos cómo es que esta mujer es ramera y cómo actúa, que dice que busca a la gente sin entendimiento? Quiero que vayas conmigo a Proverbios 7:15. Dice, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. ¿Quién le decía eso? La mujer ramera le decía al joven sin entendimiento: te he estado buscando tu rostro. He estado buscando cómo te opones a tu autoridad. Esa es comida para mí. La madre de las rameras, la comida de las personas, es la rebeldía que se manifiesta en mi corazón. Y a veces puede ser un pequeño vestigio que esta madre de las rameras, el Señor reprenda a esa entidad. Dice que busca diligentemente. Quiero que vayas conmigo a Proverbios 7:15. Yo no lo tenía aquí, tengo ese texto, pero quiero que me acompañes ahí en tu Biblia y lo tengas en tus apuntes. Proverbios 7:15. Dice, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Con parámetros he ataviado mi cama y recamados con cordoncillo de Egipto. ¿De dónde es esa entidad? De Babilonia. Acuérdense que viene de un ancestro de Noé, que maldijo a Cam y a su nieto Canaán. Pero es sorprendente el ver cómo es que esta entidad ve el rostro. ¿Y por qué Dios vio el rostro de Caín? Porque en el rostro se manifiesta si hay rebeldía en nuestro corazón. Definitivamente se manifiesta si hay alguna rebeldía. Puede ser que tú le hables a tu esposo de una manera no reverente. Y tal vez, como ya hay mucha confianza, ya piensas que no es normal. Tú como hijo afrentarás a tus padres. ¿Y tú por qué me dices eso si tú no lo vives? Vívelo tú primero. Eso es te están marcando el rostro. Te están marcando el rostro, porque dice esta mujer, lo he buscado. O sea que esa mujer se dedica a buscar a los que tienen la palabra 6440. O la palabra que significa: te he buscado tu rostro, he buscado tu semblante, he visto cómo te pones rebelde, he visto cómo empiezas a cuestionar a tus autoridades, he visto cómo ya le haces, se voltea a tu papá y le enchuecas la cara, se voltea a tu esposo y le enchuecas la cara, se voltea al pastor y ya le haces caras. Esta entidad va por esas personas. Y ahora nosotros tenemos que huir. Di conmigo: yo voy a huir. Tenemos que huir en el nombre de Jesús, porque Satanás a eso viene a oponerse. Viene a oponerse a Dios. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, Él viene a destruirlo, a encarcelar. Tenemos que huir de esas cárceles, y es la forma de que va a trabajar esa entidad, buscando el rostro, buscando gente que se opone. Y perdón que lo vuelva a repetir, pero para mí es algo impactante. A mí, les comento, a mí Dios me habló esta semana, y en eso me hizo mirarlo, que aún en esos pequeños detalles no estamos bien. No estamos bien si nuestras autoridades nos están diciendo, aunque estén mal. Si a mí la autoridad me dice: no saludes de mano, ¿por qué voy a saludar de mano? Si la autoridad me dice: ahorita no visites a tus padres porque los puedes contagiar, o ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer? ¿Por qué voy a afrentar? ¿Por qué me voy a poner de una manera en contra de las autoridades? Ya, si me están diciendo algo en contra de Dios, por ejemplo, dejen, no sé, no diezmes, o cosas que se quieran meter contra mi vida espiritual, ahí sí está mal. Yo no voy a obedecer, porque primero voy a obedecer a Dios. Pero si una autoridad te está llevando a la santidad, te está aconsejando, te está dirigiendo, y Dios la ha puesto, sujetemos, amados hermanos, sujetémonos, porque créanme que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y su galardón para aquellos que le creamos, y su galardón para aquellos que huyamos de ese espíritu. Y ahora sí, retomemos. Las 7 Babilonias. Todo lo que te mencioné solamente es una introducción de cuál es su origen, qué significa, de dónde salió, cuál es su apariencia, cómo se manifiesta, cómo actúa. Ya vimos cómo actúa, ya vimos cuál es su manifestación. Ahora vamos a ver los escenarios. Y esos escenarios nos los han estado enseñando, pero me toca compartirlos, y después de esta breve introducción, que no se me hizo tan breve, pero vamos a ver cada una de esas escenarios en el que se mueve Babilonia. Vamos a ver la ancestral, la geográfica, la bélica, la religiosa, la política, la económica y la histórica.
Cada una de esas tiene su forma de actuar que nosotros vamos a aprender si estamos en medio de esa situación para huir y para saber cómo es que se mueven estas situaciones. Entonces vamos primero a mirar lo que es la Babilonia ancestral. Vamos a ver primero sobre lo que es, se puede decir, por qué decimos que es ancestral, que tiene no su principio aquí en la tierra. Dice Apocalipsis 17:5. Dice así, Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya una vez más, por eso se le llama ancestral, porque viene antes de hecho dice que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es decir, antes de que existiera la tierra, antes de que veamos cómo es que se está formando esta entidad, dice que ella es la que vino a traer la abominación a la tierra. Y la palabra abominación significa, viene de un vocablo griego que es una cosa detestable, idolatría, perteneciente a la idolatría o abominación. Abominación es algo detestable, algo que no agrada, algo que para Dios es fuera. No sé, si tú cierras los ojos y yo te digo, ¿para ti qué es abominable? Vas a decir, no sé, mirar mi casa sucia o mirar algo que me desagrada a tal manera que no la quiero mirar, la quiero lejos. Ese es algo abominable, algo detestable que no lo quieres ni mencionar, no lo quieres ni voltear a ver, es algo que te desagrada bastante. Entonces, esa es la forma en que esta mujer ha metido esa abominación a la tierra y ha contaminado a los moradores de la tierra. Y quiero que vayas conmigo y veamos que esta entidad se deriva, pues ya lo hemos dicho que su origen pues se deriva de la rebelión. Esta entidad es la que se deriva de la rebelión, en la preexistencia donde surge la inequidad y la maldad. Quiero que me acompañes a Zacarías 5, 6 al 11. No tengo el texto, pero lo tengo aquí conmigo, ya lo tengo yo abierto, pero quiero que por favor me ayudes a abrir la Biblia ahí en tu casita. Zacarías 5, 6 al 11. Son muchos textos, pero sí es necesario mirar. Dice así. Y le dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él le dijo, esta es la maldad, y la echó dentro de la efa, y la echó dentro de la efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevas el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Aquí es muy importante mirar que esa es la preexistencia de lo que es la iniquidad y la maldad, y ahorita la vamos a ver más adelante, cómo es que a Luzbel, recuérdense que él era un ángel de luz, era un ángel que Dios había creado con tan perfección, perdón, era un querubín protector. Y vamos a ver cómo es que antes él había sido una creación excelente de Dios, una creación como él siempre hace las cosas, pero llegó la maldad y la iniquidad. Y ahorita vamos a ver cómo se presenta esta maldad. A mí lo que me impacta es que dice que esas entidades tienen alas como de cigüeña. Es decir, tienen características de pastorales. Dan cobertura, dan abrigo, dan confianza, tienen características que las hacen alas de cigüeña. Recordemos que parte de la doctrina que hemos aprendido es que el ministerio pastoral, sus alas son de cigüeña. Y tenemos que entender que dice que traían vientos, y recuérdense que los vientos significa confusión, los vientos también, recuérdense que es esa palabra ira, contienda, si le damos otro significado. Entonces tenemos que saber que esas entidades venían de una preexistencia y luego vienen contaminando la tierra y los corazones de aquellos que miran el semblante, algo que no les agrada. Algo ya no les agradó y es inevitable que esa entidad esté buscándolos hasta que los haya. Y vamos a ver cómo también halló, así como halló a Caín, porque Dios le dice, ¿por qué tu semblante está así? Y después vemos en Proverbios 7 que le dice, buscaré tu semblante hasta que lo hallé. Y después vemos cómo también actuó con Luzbel. Ezequiel 28:15. Dice así, recuérdense que esta es la Babilonia, ¿qué?
ahí en tu casita, la ancestral, la primera Babilonia ancestral. Dice así, refiriéndose a Luzbel: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué fue lo primero que se halló? Que halló Dios: maldad. Ahora, acuérdense que hallar es porque alguien está buscando algo. Y si nosotros vemos a Babilonia, dice que, Proverbios 7, esa mujer ramera, dice que ella va buscando semblantes. Y nosotros dice aquí que hasta que se halló en él la maldad, es decir, en su frente de Luzbel traía ya grabado maldad. El versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Vemos el siguiente forma de actuar, que es ahora la iniquidad, y vemos a causa de las contrataciones, es decir, ya hacía un mercader, no era porque lo hacía por servirle a Dios, sino por tener un beneficio de. Tal vez decía, hay gente que llega o lo invitan a predicar y, pero ¿cuánto hay de ofrenda? Porque si no rebaso $1,000, no cubro mis gastos. No quieren invertir en el reino de Dios, no quieren sembrar en el reino de Dios, ministros ya que están grabados ya aquí en su frente y se están prostituyendo y se están llenando de iniquidad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste llenos de iniquidad y pecaste. Aquí yo quiero mencionar lo siguiente. Primero le llenaron su corazón, primero le hallaron la maldad y luego dice que se llenó. No se llenó del Espíritu Santo como nosotros Dios nos pide, se llenó de iniquidad y después pecó. Es decir, la forma de actuar de esta entidad, y cuando vemos cómo va trabajando, primero te llena el corazón. ¿Ya viste tu autoridad cómo te hizo? ¿Ya viste, Caín, cómo Adán quiere más a Abel? ¿Ya viste cómo ahora el sacrificio de Abel Dios lo recibió? ¿Ya viste cómo prospera? ¿No será que tú no eres de los predilectos del Señor? ¿No será que tú no eres los predilectos del pastor? ¿No será que tu papá no te ama como ama a tu hermano? Empieza a llenar tu corazón de pensamientos contrarios y dice, lo llenó de iniquidad y pecó. Es decir, la forma que trabaja esa entidad es primero empezándote a marcar la frente, haciendo duda. Ayer, el mismo viernes, hacían la pregunta a una muchachita en el foro diciendo que a veces le llegaban pensamientos de decir que quería orar y como que Dios no existe, pensamientos, esos son dardos que Satanás está queriendo llenar el corazón de iniquidad, está queriendo llenarlo para poder empezar a pecar. Y tenemos que huir. Cuando ya tú y yo veamos manifestaciones de rebeldía, yo creo que es necesario una repentina y rápida correr a ministrarse y decir, yo no quiero esto, y mejor lo saco de mi corazón porque yo no quiero que la bestia se alimente de mí. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Esta es una gran enseñanza que Dios ha dejado para nosotros, una gran enseñanza el decir cómo es que esa entidad llegó al corazón de Luzbel. Había una inconformidad. Cuando tú y yo tenemos una inconformidad con mi autoridad, créeme que están tras de ti. Están buscando, como esa entidad dice, busqué y hasta que lo hallé. Dentro de las congregaciones, amados hermanos, nosotros somos pastores y sabemos y hemos visto que no siempre lo que hacemos es agrado de todos. No siempre lo que a veces uno delega, si le delego a alguien, hermano, ¿me traes agua, por favor? O si le delego a alguien, hermano, ¿me ayudas al baño? De repente va a haber gente que dice, ¿y por qué nada más a él? ¿Y por qué a mí me mandó al baño y por un vaso de agua? ¿Será que hay diferencias? Siempre va a haber complicaciones en lo que es la autoridad. Pero es donde nosotros tenemos que decirle, Señor, tú me llamaste a servirte, a donde tú me mandes yo voy a ir, donde tú me digas yo voy a obedecer, porque a veces son pequeñas cosas insignificantes como a mí Dios me mostró. Y te pongo mi ejemplo y hasta pareciera cómico, pero a mí Dios me habló personalmente en ese asunto y ahora digo, no, Señor, aunque yo no quiera, porque a veces me da vergüenza, que ustedes no crean, me da vergüenza estar frente a la cámara y más, ustedes saben, amadas hermanas, un horario matutino, cuando apenas nuestras ojeras están a todo lo que dan, al 100%, y aunque uno se ponga make-up, ahí están presentes. Y dije, no, Señor, yo voy a obedecer.
no me voy a revelar porque son pequeñas cosas que esta entidad está buscando en contra de ti, en contra para hacerte esclavizarte y hacerte caer. Y me impacta mucho porque si estas entidades, recuérdense que esas entidades trabajan, es una copia de Dios. Dios viene, te consuela, te manda pastores para que te ministren y esa entidad, como tiene alas de cigüeña, va a hacer esa función y uno se va a sentir que está cubierto, pero realmente no. Esa es la Babilonia ancestral, el origen de lo ancestral. ¿Cómo es que empezó esta iniquidad y la maldad? Hay otro tema también que se llama La Reina del Cielo, que yo te voy a invitar a que también lo leas, pero es muy amplio hablar de lo que es la Reina del Cielo, pero la Babilonia ancestral es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y en otras versiones dice de todas las abominaciones de la tierra. A mí me quebrantaba mucho mi corazón ayer que el apóstol decía sobre la mujer, me decía mención que por eso Dios ya no había hecho creaciones de mujeres. Y cuando él estaba hablando eso, mi corazón se llenaba de agradecimiento con Dios por haber otra vez confiado en nosotras las mujeres para poder dirigir cultos, para poder predicar y que a veces nosotras como mujeres lo tengamos tan en poco. Creo que es necesario decirle gracias porque la esperanza de Dios es eso, siempre redimir a la humanidad, siempre ayudarnos. Pero a veces nosotros, nuestra intención no es que no amemos a Dios, sino que nos quiere llenar nuestro corazón de iniquidad y maldad y voltear a ver atrás y voltear a ver otros reinos que tal vez esta entidad te ofrece. Y yo sí quisiera que conmigo tú le agradezcas a Dios por esta oportunidad que Dios nos hace de rescatarnos. Les hablo a las hermanas que son mujeres, de rescatarnos y darnos una nueva oportunidad y hay que redimirlas y sujetarnos a nuestra autoridad. No nos mandaron a criticarlas, sobre todo a nuestros esposos, a nuestras autoridades. No nos mandaron a criticarlas, sino a estar cubiertos por ellas. Y créeme que la protección, aquí querubín él era protector. Él tenía que haber estado bien con Dios, él tenía que haber estado en buena comunicación con Dios, porque él tenía la función de cubrir a otros. Y a veces decía nuestro apóstol que los que más, a veces, los más allegados son los que a veces pudieran estar afectando a los que están cubriendo. Tenemos que huir de esa entidad, porque si tú eres alguien, y yo quiero que pongas atención en esto, si tú eres alguien que cubres a alguien, si eres alguien que estás encargado de un discipulado, si eres alguien que estás encargado de una obra, de un lugar, van sobre nuestras cabezas. Y lo hablo por mí, por mi esposo también. Van sobre nosotros para rebelarnos contra nuestro apóstol, rebelarnos contra nuestro delegado apostólico, en nuestro caso. Ahora tú bájalo a tu nivel. Van para rebelarse contra a lo que Dios nos ha puesto, movernos a veces sin consultar, movernos a veces sin decirle, Señor, ¿qué te parece esto? O tengo una duda, apóstol, tengo tal duda, pastor Abraham, porque él es nuestro delegado en nuestro caso. Y en tu caso, tú puedes antes de moverte, hacer algo, consultar con tus autoridades, pedirle permiso a Dios y que no permitas que te bajen del monte de Dios. Porque a este hombre, a esta entidad, a este ser querubín protector, lo bajaron del monte de Dios. Lo bajaron de la presencia de Dios y tenemos que volver a valorar lo que es el amor al Señor, el amor al servicio, el amor a su casa. Esta entidad fue como Basti, fue sus propios deseos. Y la segunda, que solamente la voy a dejar como introducción, es la Babilonia geográfica. La Babilonia geográfica es ya físicamente el territorio que le delegaron a Babilonia aquí en esta tierra. Y digo delegaron, amados hermanos, porque realmente Satanás no hace nada si no se le da permiso. No se le da ni un territorio. Y eso me acuerdo muy bien, porque un día hubo una manifestación de un espíritu, a unos hermanos se les fueron al cerro. Y ahí encontraron un demonio y dice un hermano que lo miró y lo echaba afuera. Él decía, vete de aquí y este monte ya no te pertenece. Y dice que el demonio le decía, no, este monte me pertenece. Y él decía, no, no te pertenece nada, en el nombre de Jesús te reprendo. Y dice que lo fue correteando hasta que lo sacó del cerro. Al día siguiente, a todos los que fueron a esa reunión, a uno le chocaron como sus 3 carros. A otro le robaron su carro. Y por cierto, ese que le robaron su carro éramos nosotros. A otro, su esposa, lo aruñaron todo, su esposa quedó, fue al doctor y cuando llegó al doctor tenía como garras en la espalda. Ibas a decir, hermana, usted está jugando. No, es verdad. Hasta que mi esposo empezó a hablar con Dios y le decía, Señor, ¿por qué pasó esto? Tú eres más poderoso. Y el Señor le habló a mi esposo y le dijo a nuestro pastor y le dijo, yo nunca los mandé allá.
ellos tienen sus zonas donde les dan permiso de estar para que no dañen a la gente. ¿Y cómo es que se le ocurrió a este hermano? Y siendo que, perdón, siendo que mi esposo no reprendía, pero estaba en medio de ese grupo. Acuérdense que a veces por estar en medio no significa que estés participando, pero puede ser que estés de acuerdo. Entonces pudimos ver cómo nos contraatacaron en esa situación, porque te mueves en un lugar donde no te mandaron, ni le avisaste al pastor que ibas a ir, te fuiste nada más porque sentí de parte de Dios, y eso no está bien porque no estás no estás dentro de la cobertura. No sé por qué me salí, pero retomo nuevamente. Babilonia geográfica es un lugar donde Dios le permitió estar. Así como ese demonio Dios le había dado ese lugar para que no hiciera estrago en la gente, así Babilonia tiene su lugar geográfico y está en Daniel 1:1. Y termino con esto, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y aquí la vemos cómo es que está sitiada. Y aquí vemos lo que está más o menos en el mapa, ciudad antigua de Babilonia. Esas son muros de Babilonia también antiguos. Más o menos en el reinado de Nabucodonosor es entre el 700 al 601 antes de Cristo. Hasta aquí vamos a llegar, amados hermanos, vamos a orar. Si tienes alguna pregunta, con gusto ahí nos la mandas en nuestro WhatsApp. Si no lo tienes, ahí al final de la página va a salir los números telefónicos para que te puedas comunicar. Estamos para servirte, creyendo que Dios nos va a librar de esa entidad y nos va a dar entendimiento, porque recuérdense que esta mujer va por los faltos de entendimiento. Y si nosotros entendemos cómo trabaja esa potestad, no me voy a atrever a levantarme contra mi autoridad, no me voy a atrever a levantarme en contra de los principios que Dios ha dejado en la tierra, como es el no fornicar, no adulterar, el no tendrás envidia, no codiciarás. Son principios que Dios deja en la tierra para bendición. Amén. Señor amado, hoy damos gracias por esta mañana que nos permitiste una vez más compartir este tema. Suplicamos, Señor, que venga tu Espíritu Santo y venga regando esa semilla en nosotros y pueda dar fruto al 100%. Rogamos, Señor amado, que estirpes aún de nosotros ruinas que aún haya de Babilonia, ruinas de rebeldía, ruinas, Señor, que se levanten en contra de ti, toda maldad, toda iniquidad que aún encontraras en nuestro corazón. Rogamos que la estirpes, Señor, rogamos que la quites de nuestra alma. Hoy la entregamos delante de ti, no queremos nada con esas potestades, con esas entidades, y queremos decirte, ayúdanos. Ayúdanos y danos la gracia para escapar de este mundo. Danos la gracia, Espíritu Santo, para escapar. Espíritu Santo, ayúdanos. No permitas que esa entidad conquiste nuestro corazón. Aun si hubiera algún corazón dolido con su autoridad, con sus padres, con sus autoridades, con sus pastores, con sus jefes, hoy venimos pidiéndote perdón, Jesús, y rogamos hoy por nuestras autoridades. Suplicamos que les des de tu gracia y de la llenura del Espíritu Santo y que nos ayudes, mi Dios, a amarlas, a respetarlas, a podernos dirigir siempre con respeto, creyendo, Señor, que son usados por ti. Bendice la vida, mi Dios, de mis hermanos en sus hogares, que esta palabra germine, mi Dios. En el nombre de Jesús atamos, reprendemos todo espíritu de contraataque, de contragolpe que se quiera mover en las casas, en los hogares, para que esa palabra no llegue. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo suplicamos y a ti damos toda gloria y todo honor. Gracias, Señor. Amén y amén.